Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche es presentado por Tecnoglass, Allusions y energía solar ES Windows. Esta publicación del diario Folha de Brasil generó una profunda polémica en el continente americano. Si el presidente electo Jair Bolsonaro ayuda a derrocar a Maduro con una intervención militar, tendrá el apoyo de Colombia, dijo un alto funcionario del gobierno de Iván Duque. La periodista Silvia Colombo aseguró que existe una presunta alianza entre el gobierno del presidente Iván Duque y el mandatario electo de Brasil, Jair Bolsonaro, para realizar una intervención militar en Venezuela. Bueno, yo hablé con una fuente, esta que menciona en el artículo, que dijo estas contundentes frases sobre la necesidad que el gobierno colombiano tiene de que se tumbe a Maduro. El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo y el mismo Bolsonaro, en sus primeras declaraciones como presidente, desmintieron la información. En las conversaciones protocolarias con las autoridades de varios países entró el asunto de Venezuela. ¿De qué forma u otra Brasil puede participar para solucionar este problema? Estos ciudadanos hermanos están pasando por serias dificultades con la dictadura de Maduro. El gobierno del presidente Duque reitera que rechaza y desmiente dichas versiones, sea quien sea la fuente diplomática de ellas, sobre una supuesta e inexistente sugerencia de Colombia al presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, para derrocar mediante una intervención militar al gobierno de Nicolás Maduro. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 están los protagonistas de la noticia. El actual embajador del Brasil en Colombia, Julio Vitelli, responde en exclusiva las publicaciones del diario Folha de Sao Paulo. El director del Instituto Brasil del Woodrow Wilson Center, Paulo Sotero, y el politólogo Carlos Sánchez Berzaín debaten sobre lo que representa la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil y el impacto que genera en América Latina. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, con un llamado a la unidad, de reconciliación nacional y rechazando las críticas que lo señalan de ser un perseguidor de los homosexuales y de la libertad de prensa, reapareció hoy Jair Bolsonaro en su primera entrevista que concede como presidente electo de Brasil. La noticia, Bolsonaro también le salió al paso a los cuestionamientos que lo tildan de ser un riesgo para la democracia. Él aseguró que respetará la Constitución y que su régimen no será autoritario. El punto clave de esa noticia, en medio de unas elecciones altamente polarizadas, Jair Bolsonaro logró ganar el pasado domingo los comicios presidenciales. Su triunfo representa una derrota para la izquierda brasilera y un duro golpe, y a la vez un mensaje para el Partido de los Trabajadores, cuyo principal líder, es decir, el expresidente Ignacio Lula da Silva, permanece en prisión donde purga una condena de 12 años de prisión por delitos relacionados con corrupción. Quizás Jair Bolsonaro tomó atenta nota de aquellos polémicos personajes que se convirtieron en mandatarios haciendo gala de hombres con mano dura, de promocionarse como el cambio, la salvación y, ¿por qué no?, como su segundo nombre lo indica, un mesías. Y es que Jair Mesías Bolsonaro, desde que se lanzó a la presidencia, tuvo claro que había que apelar al desprestigio de sus antecesores y venderse como la cura para un cáncer que carcome a la mayoría de fuerzas políticas de Brasil, la corrupción. Yo quiero gobernar para todos como se merece Brasil, no solo para los que votaron por mí. Tenemos una constitución que tiene que ser realmente como una Biblia aquí en la tierra y tenemos que respetarla. Solo de esa manera podremos convivir en armonía.
Enarbolando su pasado castrense, este capitán en reserva logró capitalizar la indignación que embarga a una buena parte de los brasileños, que se desarrolló durante más de 15 años en los que la izquierda estuvo en el poder. Bolsonaro se presentó como un ejemplo de lo que él llamó una limpieza para Brasil. No dudé por mi apoyo a Bolsonaro. Estaba segura de que ya no quería al Partido de los Trabajadores. Creo que el PT se perdió en el camino. Solía apoyar al PT. Voté por Lula y Dilma, pero llegó un momento en que vi que era necesario un cambio. Y luego fue una cuestión de cambio. A pesar de que sus 3 ejes de campaña fueron acabar con los flagelos como la inseguridad, el desempleo y la ya mencionada corrupción, lo que lo hizo más atractivo como candidato fue sin duda su discurso incendiario, por el que muchos lo odian, pero otros lo apoyan. Como diputado fue acusado de misógino por su constante maltrato verbal hacia sus compañeras de parlamento. La defensa de la dictadura militar, el apoyo al porte de armas en el país y su rechazo público a la comunidad LGBTI fueron algunas de sus polémicas posiciones. Dia Internacional de Direitos Humanos. No Brasil es el Día Internacional de la Vagabundagem. Con ahínco cuestionaba a los gobiernos de izquierda en la región, siempre apuntando sus agudos comentarios contra el régimen de Nicolás Maduro y contra quienes desde Brasil lo defendían. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Vamos botar esses picareta para correr do Acre. Ya que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir para lá. Siempre se mostró a favor de la pena de muerte y la tortura a los delincuentes como forma de erradicar la violencia de las calles. Eu sou favorável à tortura, tú sabes disso. Y el pueblo es favorable a eso también. Sin embargo, no deja atrás sus anuncios polémicos, como por ejemplo querer a Sergio Moro, el juez que condenó por corrupción al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, como su nuevo ministro de Justicia. Muy bien, yo los invito a que participen de este programa la noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Bolsonaro y responder la siguiente pregunta. ¿Qué opinan ustedes del triunfo de Jair Bolsonaro, este personaje que genera tanta polémica en Brasil? Ha ganado las elecciones presidenciales el pasado domingo. Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestro panel de invitados en nuestros estudios en Washington. Está Paulo Sotero, él es director del Instituto Brasil del Woodrow Wilson Center. Bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Un placer estar con ustedes. El gusto es nuestro. Y en Miami, Florida, está Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia. Él es abogado, politólogo y magíster en ciencia política y sociología. Bienvenido al programa de la noche, señor Carlos Sánchez. Mucho gusto, buenas noches. Voy a comenzar en Miami, Florida, con usted, señor Carlos Sánchez. Quiero conocer su opinión frente a lo que representa la llegada al poder de Jair Bolsonaro. ¿Para usted esto es una oportunidad para Brasil o es un peligro, como muchos han catalogado a este líder brasilero? Bien, primero, la manera como Bolsonaro llega a la presidencia es ganando una elección por un margen muy importante. Es un triunfo que no tiene duda y ese es un procedimiento democrático. Segundo, ¿dónde llega? En el Brasil, que es una de las democracias más sólidas de la región. El Brasil, la democracia brasilera, ha pasado y ha superado con nota notoria y notable el manejo de la independencia de poderes. El Poder Judicial del Brasil ha dado un ejemplo a América y al mundo con el tema del Lava Jato y los casos de corrupción que han puesto precisamente en la cárcel con condena de 12 años al expresidente Lula da Silva. Nadie duda de la independencia del Poder Judicial. El Poder Legislativo, en el marco constitucional, ha separado de la presidencia a la señora Dilma Rousseff, aplicando el impeachment constitucional, que es un procedimiento absolutamente democrático. En el Brasil hay libertad de prensa, en el Brasil hay una confianza muy notoria respecto al órgano que maneja las elecciones, y en ese contexto el señor Bolsonaro ha ganado la elección. Mi punto de vista es que Bolsonaro, por su triunfo, por los planteamientos que ha hecho,
y por su combate directo a la corrupción que ha caracterizado al Partido de los Trabajadores, porque sin la mega corrupción, sin la hipercorrupción, sin la corrupción transnacional de Lula, Rousseff, vinculada a Chávez, Castro, Maduro, Evo Morales, Correa y otros gobiernos que se dijeron progresistas o del socialismo del siglo XXI en la región, sin ellos no hubiera habido Bolsonaro. Ha visto usted, y esa es la sensación del pueblo brasilero, ellos han votado en un voto de rechazo a la corrupción buscando una esperanza en Bolsonaro. Yo quiero recordar que en la campaña que ha sido tan intensa en el Brasil, alguna noticia que yo vi en la televisión presentaba un campesino, un agricultor brasilero, que dijo una frase que yo la quiero repetir. Bolsonaro no es el mejor fertilizante que necesitamos, pero es el mejor fungicida que el Brasil requiere en este momento. O sea, esa es la percepción. Yo creo que Bolsonaro es una oportunidad para la democracia brasilera y para la democracia latinoamericana porque supone cambio, supone el respeto al ordenamiento constitucional brasilero y no hay razón para creer lo contrario. Señor Sotero, ¿considera usted lo mismo? ¿Es una oportunidad? ¿O cree usted que de acuerdo a esos pronunciamientos que hizo cuando era candidato a la presidencia de Brasil, representa un peligro para la democracia brasilera? Los pronunciamientos que importan son los que ha hecho desde que fue elegido presidente. Había una campaña electoral, ha terminado. El señor Bolsonaro ha hecho una manifestación diciendo que quiere unificar el país, quiere pacificar el país después de esta campaña muy dura, muy intensa. Tuvo también el candidato que perdió las elecciones, el señor Haddad, hizo lo que en democracia se hace, que es digamos, hacer un mensaje deseándole suerte. Creo que hay una conciencia tanto de los opositores de Bolsonaro como del propio Bolsonaro y sus aliados más cercanos de que él no tendrá muy éxito en gobernar si usa para gobernar la misma retórica que usó para ganar la elección. Esto ahora, los problemas de Brasil, a partir del 1 de enero del próximo año, pasan a ser los problemas de Bolsonaro. Son como los problemas de criminalidad, los problemas, claro, de corrupción que fueron investigados por instituciones independientes en Brasil. El expresidente Lula está en la cárcel no por acción de algún salvador de la patria, mas por la acción persistente de fiscales federales, de jueces, y así es. Hay varios otros que estuvieron en la cárcel, hay algunos otros que están con Lula, hay varios otros que estarán, pero esto no va a depender de Bolsonaro, esto depende, como dijo el otro entrevistado, que es sí una cosa institucional. El presidente electo tendrá también desafíos muy grandes en el área económico, en el área de la ley y de orden. Los problemas de criminalidad en Brasil pasan a ser obviamente problemas de todo el gobierno ahora bajo Bolsonaro. Señor Berzaín, en lo que tiene que ver con el momento político que enfrenta la región, la preocupación que hay en diferentes países sobre la crisis democrática y la crisis política, económica que enfrenta Venezuela específicamente, ¿qué representa en ese contexto la llegada de Bolsonaro al poder? Bueno, representa en el contexto de que hay dos Américas. Usted conoce mi libro Las dos Américas. Yo sostengo ahí que hay una América democrática y una América dictatorial. Que la América dictatorial está integrada por Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y en su momento por el Ecuador de Correa. Hoy día quedan estos 4 países. Para esos 4 países la llegada de Bolsonaro al poder es muy mala noticia,
porque en esos 4 países hay dinámicas de corrupción, de encubrimiento y de impunidad que pueden destaparse muy fácilmente desde el Brasil, como por ejemplo en el tema del lavallato. El lavallato ha afectado a toda la región, pero Cuba mantiene encubierto el tema de la construcción del puerto del Mariel, que se supone o se dice que ha costado como 900 millones de dólares, cuando en principio solo debía valer 300, y el régimen cubano encubre esa corrupción. En Venezuela pasan cosas por cifras mucho más grandes, con obras pagadas que ni siquiera se han construido y el régimen encubre aquello. Bolivia con Evo Morales, donde no operó Odebrecht, pero operaron otras empresas de los consorcios bajo el mismo sistema, hace lo propio. Y el tema de Nicaragua va por ese camino. La América no democrática, la América dictatorial, la América castrochavista, la América que tiene en crisis humanitaria, política, social y económica a Venezuela, la América que tiene perseguidos, presos políticos y exiliados políticos que son de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, está preocupadísima por la llegada de Bolsonaro porque cambia la configuración geopolítica de la región. Y al ser el Brasil un país limítrofe con Venezuela, se han empezado a tejer esta suerte de situaciones que vienen desde la campaña electoral en la cual, señalando al candidato Bolsonaro como ultraderechista, han tratado de pintar el diablo en la pared, como se dice popularmente, pero resulta que el candidato electo tiene una señal de respeto a la democracia, de respeto a la institucionalidad muy clara. Veremos cuál es su posición en política exterior, todavía no se conoce eso muy claramente, pero obviamente va a ser de defensa de los intereses del Brasil, y los intereses del Brasil suponen protegerse de la intromisión económica, de corrupción y de presión que vienen de los países que no son democráticos, de los países dictatoriales. La América democrática ve con complacencia. Sí, dígame. Sí, no, permítame que le quiero preguntar sobre eso al señor Sotero, que nos está acompañando en nuestros estudios en Washington. Señor Pablo Sotero, ¿usted cree que va a cambiar algo la postura regional? ¿Va a haber un mayor respaldo? ¿Qué representa la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil en el contexto que le planteaba hace unos minutos al señor Carlos Sánchez? Los mandatarios de la región están tratando de buscar un consenso, una solución a esa crisis política y económica que vive Venezuela, y hasta este momento no la han encontrado. ¿Qué aportará la llegada de este presidente a esa búsqueda, a esa solución? Hay que ver quién será su ministro de Relaciones Exteriores. Yo creo que Brasil, desde el gobierno de Temer, que ha sucedido al gobierno de Dilma Rousseff, ha ajustado su posición para una posición mucho más crítica a Venezuela de Maduro. Brasil creo que seguirá en esto. Ahora no es tema de campaña, va a ser tema de Estado en Brasil. Brasil tiene seguramente interés en proteger sus fronteras. Hay un problema de refugiados en la frontera, en el estado de Roraima. Es importante para Brasil, pero es muy pequeño en comparación con el problema que Colombia enfrenta en sus fronteras con Venezuela. Yo creo que habrá un acercamiento de Brasil con Estados Unidos, pero no tanto en estas cosas como más en lo económico. Brasil es un país que necesita de reformas profundas en la economía. Brasil necesita abrirse económicamente, captar más inversiones, y de esto depende crecimiento económico, creación de empleo. Brasil, el Estado brasileño está, digamos, sin recursos. La única manera de captar estos recursos ahora es abrirse, tornarse más atrayente para inversores brasileños y extranjeros. En este sentido, por ahí va. Yo no creo que Brasil tendrá mucho interés en alimentar conflictos. Sí creo que puede tener una posición un poco más asertiva en lo que dice respecto a Venezuela de Maduro. Claramente no hay ninguna simpatía, pero al mismo tiempo en Brasil no hay gran simpatía, creo que en las Fuerzas Armadas o en la población, de que Brasil se meta en cosas más duras
como intervenciones. Sí, sanciones aquí y ahí, si son acordadas con los vecinos, con los países vecinos. Sí. Brasil ha siempre prezado mucho la relación regional. Señor Otero, pues permítame que quiero integrar a esta hora a Julio Vitelli. Él es el embajador de Brasil en Colombia. Lo hemos querido invitar precisamente para que nos entregue esa primera respuesta luego de la elección de Jair Bolsonaro, un nuevo presidente para Brasil. Embajador, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes, Jefferson. El placer es nuestro, señor embajador, y agradecerle el tiempo que nos está concediendo en este momento. La primera pregunta que quiero hacerle es la siguiente. Me gustaría que usted pusiese en contexto a nuestros televidentes que nos ven hasta ahora en el continente americano y nos contara realmente qué representa para Brasil, un país tan grande, tan fuerte, tan rico, esta elección presidencial, un cambio en la política. Llega a la derecha al poder vía elección popular. Mira, yo creo que fundamental para la salud de la democracia es la alternancia en el poder. El domingo tuvimos una jornada cívica en Brasil muy tranquila, en que el pueblo brasileño expresó de manera muy clara su preferencia en este momento y tenemos ahora un presidente electo que va a tener el apoyo de todos los brasileños. Señor embajador, quiero que usted me acompañe a ver este informe que hemos preparado a propósito de algo que presentamos al comienzo de este programa La Noche, un artículo que fue publicado por el diario Folha de Brasil, que ha generado una profunda polémica en el continente americano. Citando una fuente diplomática no revelada, la periodista Silvia Colombo informó que el nuevo presidente de Brasil, es decir, Jair Bolsonaro, tendría el apoyo de Colombia en caso de que decidiera intervenir militarmente a Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro. El gobierno de Colombia rechazó y desmintió tal versión. Vean ustedes. Este es el artículo del diario Folha de Sao Paulo que encendió la polémica. Colombia sugiere alianza con Bolsonaro para derrocar a Maduro. La nota fue escrita por la periodista Silvia Colombo, corresponsal para América Latina del reconocido diario brasileño. En la publicación con fecha del lunes 29 de octubre, la reportera cita fuentes diplomáticas y afirma que Colombia está dispuesta a apoyar cualquier acción para derribar a la dictadura de Venezuela encabezada por Nicolás Maduro. Si Jair Bolsonaro ayudara a derrocar a Maduro con una intervención militar, tendría el apoyo de Colombia. Si fuera Donald Trump o Bolsonaro el primero en colocar los pies en Venezuela para derrocar a Maduro, Colombia iría sin vacilar. Pese a esta afirmación de la fuente, el mismo artículo resalta que el lunes en la noche el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia negó que el país tenga la intención de apoyar una intervención militar de Brasil en Venezuela, tal como lo ratificó el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. El gobierno del presidente Duque reitera que rechaza y desmiente dichas versiones, sea quien sea la fuente diplomática de ellas, sobre una supuesta e inexistente sugerencia de Colombia al presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, para derrocar mediante una intervención militar al gobierno de Nicolás Maduro. Tras la polémica que causó el artículo del Folha de Sao Paulo, el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, descartó apoyar una intervención militar para derrocar al régimen venezolano. En las conversaciones protocolarias con las autoridades de varios países entró el asunto de Venezuela. ¿De qué forma u otra Brasil puede participar para solucionar este problema? Estos ciudadanos hermanos están pasando por serias dificultades con la dictadura de Maduro. Vuelvo inmediatamente con el embajador de Brasil en Colombia, Julio Vitelli. Señor embajador, ¿qué responde su país frente a esta versión que ha publicado el diario de Folha? No, de verdad es la periodista que firma la nota, es una periodista muy seria, pero si uno lee con cuidado la nota, percibe primero que no hay ninguna autoridad de Brasil, ni del gobierno actual, ni del próximo gobierno que sea mencionada. O sea, no hay ninguna referencia a declaraciones de autoridades brasileñas. Y desde el punto de vista colombiano, creemos que hemos tenido un desmentido muy claro, muy fuerte de la Cancillería de Colombia,
sobre ese tema, ¿no? El tema de una posible intervención militar es totalmente fantasioso. Señor embajador, pero ella asegura que altos funcionarios del gobierno, no solamente de Colombia, sino también de Brasil, le han confirmado esa noticia. ¿Ustedes consideran entonces que esto es falso, esta información es falsa? No es un tema de que sea falso. La periodista menciona un alto funcionario que a lo mejor dijo lo que dijo. No creo que esa periodista, que repito, es muy seria, esté falseando la realidad. Alguien le dijo lo que está ahí, pero la posición oficial del gobierno de Colombia la dejó muy clara el canciller Holmes Trujillo, y es una posición que no contempla ningún tipo de intervención militar. Y desde el punto de vista del Brasil, como le dijo, no hay en la nota ninguna referencia a declaraciones de autoridades brasileñas. O sea, es una especulación. Señor embajador, para terminar, me gustaría saber en qué va a cambiar la posición de Brasil frente a lo que sufre hoy el pueblo venezolano, esta crisis que enfrenta la democracia, crisis económica, crisis política. ¿Cuál es la posición de hoy y qué va a cambiar en la era Bolsonaro? Mira, la posición hoy es muy clara y pasa por una muy buena cooperación y coordinación con Colombia y con otros gobiernos de la región para tratar sobre todo en este momento del tema humanitario, que es la prioridad. El próximo gobierno en Brasil todavía se está montando el equipo, el presidente electo tiene que elegir su próximo canciller, pero estoy seguro de que esa coordinación, no solo con Colombia, pero con otros países afectados de la región, en el tema migratorio va a seguir, y porque todos ganamos conociendo las buenas prácticas de los países vecinos. Todos estamos buscando darles a los venezolanos que llegan un tratamiento digno, darles oportunidades laborales, de educación, de salud, y estoy seguro de que vamos a seguir en este camino. Señor Julio Vitelli, embajador de Brasil en Colombia, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche, en estas primeras declaraciones que en exclusiva le entrega al programa La Noche el embajador de Brasil en Colombia frente a este tema que genera no solamente polémica, sino también preocupación. Ha sido la publicación que hace el diario Folha en Brasil frente a una eventual alianza entre el presidente Iván Duque, el presidente colombiano, con el mandatario electo Jair Bolsonaro para una intervención militar. Tanto el gobierno colombiano lo ha negado, también lo ha negado el mismo Bolsonaro, pero la publicación está ahí y genera preocupación. Muchas gracias, embajador, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Vamos a marcar una primera pausa comerciales. Los invito a que opinen a través del hashtag numeral La Noche Bolsonaro y respondan la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tienen ustedes del triunfo de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil? Una pausa y más adelante estaremos leyendo las opiniones que ustedes comienzan a enviarnos a través de las cuentas de Twitter. Ya regresamos. Continuamos con La Noche. La Noche es presentado por Tecnoglass, Allusions y energía solar ES Windows. Vamos nuevamente a Miami, en los Estados Unidos. Allí está Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, abogado, politólogo y magíster en ciencia política. Y en nuestros estudios en Washington de NTN 24 está Paulo Sotero, director del Instituto Brasil del Wilson Center. En Miami, señor Berzaín, quiero también preguntarle a usted su opinión. Me gustaría conocer su análisis frente a este hecho que genera polémica. El diario Folha de Brasil ha publicado que supuestamente, según informaciones que recibió esta periodista, habría una alianza entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y el nuevo mandatario brasilero, Jair Bolsonaro, para una eventual intervención militar, que eso es lo grave, en Venezuela. ¿Usted qué opina? Yo creo que es un tema que no merece mayor comentario, por tres razones. Lo ha negado el gobierno de Colombia oficialmente, lo ha negado el candidato ganador, el presidente electo de Brasil, el señor Bolsonaro, y el embajador de Brasil en Colombia
acaba de decir que la noticia no es falsa porque le da credibilidad al prestigio de la periodista, pero no es cierta, porque no corresponde a la verdad. Entonces, hablar más de ese tema es simplemente prestarse a un juego de tensión innecesario en un momento en el cual se está preparando la instalación de un nuevo gobierno democráticamente elegido que tiene desafíos económicos, políticos, de seguridad, de corrupción y del ámbito internacional que son más importantes que esa noticia que ha sido rechazada. Señor Berzaín, pero es que hay unos hechos que sí generan algunas suspicacias. Por ejemplo, le voy a citar solo algunos de ellos. El gobierno colombiano ha tomado una decisión en los últimos días de enviar 5.000 hombres a la frontera, dice el Ministerio de Defensa, que para luchar contra el narcotráfico, pero pues eso genera algún tipo de, digamos, de suspicacia por diferentes analistas. Por el otro lado, recuerde usted, señor Berzaín, que el gobierno del presidente Iván Duque fue uno de los pocos países del Grupo de Lima que no firmó esa declaración que hizo el Grupo de Lima para rechazar cualquier intervención militar en Venezuela. Desde esa perspectiva, ¿usted no cree que puede tener algún asidero esa declaración, o por lo menos puede tener algún tipo de sentido lógico? Ninguno. Le estoy dando 3 razones de peso. Pero es que usualmente... Una es la declaración del gobierno de Colombia, la otra es la declaración del presidente electo y la otra es que, inclusive dando credibilidad a la forma de presentación de la nota periodista, la conclusión es que la nota, lo que dice la nota no es falso, pero no es cierto. Y el conjunto de elementos que usted... Pero no es cierto, porque hay un rechazo oficial a eso. Y seguir comentando este tema es dar lugar a una escena en la cual la dictadura venezolana tiende a aparecer como víctima y yo no me voy a prestar a ese comentario. No hay más que comentar ahí. Señor Sotero, ¿cuál es su opinión frente a este punto en particular? La periodista se ha reafirmado en su artículo periodístico, ha dicho que tiene fuentes periodísticas tanto de funcionarios colombianos como brasileros para mantener esa afirmación que publicó el diario Folha de Brasil. Yo creo que concorro con mi compañero de programa, no hay sentido especular sobre esto, esto está desmentido, el presidente electo Bolsonaro lo desmentió, el embajador Julio Vitelli, que es un amigo personal, un hombre muy responsable también, el gobierno de Colombia lo ha desmentido, no hay por qué seguir en esto. Esto, digamos, que entra en la categoría del periodismo sensacionalista. Yo soy periodista, trabajé 45 años en esto, no participo de estas cosas. Yo les digo sí que en la sociedad brasileña no hay ningún ánimo para cosas así. En las Fuerzas Armadas brasileñas absolutamente constitucionales que obedecen a las instituciones democráticas de Brasil. Aquí sí habrá siempre un esfuerzo en comunicación con los países vecinos, tomar medidas que puedan ayudar a una posible transición en Venezuela decidida por venezolanos. Hay que tener aquí en mente, 1, democracia, 2, el interés, el bienestar de los venezolanos que ya sufren mucho. No creo que es responsable, no creo que no resulta en nada mantener este tipo de especulación. Yo creo que esto es una irresponsabilidad. ¿Una irresponsabilidad de quién, señor Sotero? ¿De la periodista o de los funcionarios que le dijeron eso a la periodista? De nosotros aquí en esta rueda de seguir hablando de esto. No hay esto, yo no voy a hacer juicio de el trabajo de Silvia, que es una periodista que yo respeto, pero yo creo que el tema está terminado, está agotado. Si ustedes quieren seguir hablando sobre el nada,
se puede, pero creo que tal vez existan otros temas más relevantes en que se pueda hablar en defensa de democracia. En Brasil se ha dado una vez más bajo situaciones bastante polarizadas, bastante difíciles. Brasil, 115 millones de brasileños fueron a las secciones electorales votar para los candidatos. Los resultados fueron revelados menos de una hora después de cierre de la votación. No hubo ninguna contestación, hubo declaraciones después de conciliación del presidente electo, hubo declaraciones en el mismo sentido del candidato derrotado. Es así que se hace en democracia. Sí. Creo que es una lección para todos los que creyeron un día que con democracia no se resolver el problema, se resolver un problema muy grande en Brasil, que era, digamos, un problema de legitimidad que resultó del impeachment de la presidenta Dilma Rousseff en el 2015, su remoción del poder en el 2016. Y ahí estamos, ahora hay nuevos retos en Brasil que son de seguridad pública, de economía, de justicia. Todo eso es muy importante, señor Sotero, usted tiene toda la razón, pero entenderá usted que también cuando irrumpen nuevos mandatarios en el continente, teniendo un tema regional tan importante, siempre este tipo de temas, por lo menos publicaciones como la que estamos analizando, pues generan mucha preocupación y generan la atención de diferentes focos en el continente. Señor Carlos Sánchez Berzaín, en este contexto o en este tema que estamos analizando con ustedes, desde su perspectiva, ¿cuál cree entonces usted que es el aporte que puede hacer este nuevo mandatario en términos de liderazgo regional para encontrar esa salida? ¿Cree usted que a Jair Bolsonaro realmente le interesa asumir ese tipo de liderazgo en el continente que han venido de alguna forma buscando los diferentes mandatarios que llegan al poder, y es buscar una solución para lo que sucede en Venezuela? Usted conoce mi columna del antepasado domingo, una semana antes de las elecciones de segunda vuelta en el Brasil. La columna, publicada en muchos diarios de América Latina, titula Jair Bolsonaro, un aporte vital para la democracia de Brasil y de las Américas. Y ahí demuestro que la llegada de este personaje, que ahora es el presidente electo del Brasil, además de mostrar la vitalidad democrática del Brasil, es una verdadera opción para fortalecer la democracia en Brasil y la democracia en todas las Américas. Y la democracia se fortalece haciendo democracia. Y haciendo democracia es respetar los elementos esenciales, respeto a los derechos humanos, división e independencia de poderes, vigencia del Estado de Derecho, elecciones libres, justas y limpias como las que acaban de pasar en el Brasil, y libre organización política y libertad de prensa. En esa dinámica yo creo que frente a la crisis de Venezuela que tanto preocupa en la región, que es en verdad la crisis de 4 países, Cuba, Venezuela, Nicaragua. En Nicaragua acaban de haber en los últimos meses 300 o 400 muertos asesinados por un gobierno represivo solo por mantenerse en el poder, en la absoluta factura y modelo castrochavista. En Bolivia están en lo mismo porque Evo Morales se quiere prorrogar, yendo a una reelección que no puede ser tal porque en el referéndum del 2016 le dijeron no y no quiere dejar el poder. En esa dinámica, en el marco de la amenaza que representan esos 4 países, hay temas que son muy serios, que tocan el interés propio, el interés nacional del Brasil. Uno es el tema de la corrupción, donde el PT, Lula, Rousseff metieron directamente al Brasil con el tema del lavallato, porque todo eso era dinero brasilero. No hubiera existido lavallato ni corrupción de Odebrecht ni de nadie en las Américas si el dinero del Estado federal del Brasil no hubiera servido para financiar aquello. Pero otro tema es el narcotráfico. Venezuela es un narcoestado, Bolivia es un narcoestado, Brasil ya está protegiendo desde la administración Temer su frontera respecto al tráfico de drogas que inunda, mata, sostiene el crimen organizado en el Brasil y atenta contra la salud y la seguridad de los brasileros. Hay una dinámica de seguridad frente a Bolivia y frente a Venezuela por un tema de defensa frente a un crimen transnacional
de lesa humanidad que es el narcotráfico. Y en el Brasil hay otro tema respecto a estos países dictatoriales, concretamente a Cuba, y es el tema de los médicos esclavos. Con el programa Mais Médicos han llevado cerca de 14.000 médicos que son esclavos, porque el Brasil le paga por esos médicos una cantidad de dinero de la cual cada médico recibe menos del 25% y el resto alimenta a la dictadura castrista de Cuba mediante una intermediación vergonzosa de la Organización Panamericana de la Salud. Señor Berzaín, sobre el tema Bolsonaro candidato. Y este tema que usted nos está hablando, el de los médicos, ¿eso va a finalizar en la era Bolsonaro? Mire, le estaba por decir que en la campaña electoral Bolsonaro se reunió, y esto todo es noticia, y yo la he visto en NTN 24 además, se reunió con los médicos cubanos en el Brasil y les ofreció una salida para que ellos se queden a trabajar en el Brasil, para que se rompa ese contrato de esclavitud con Cuba, para que puedan llevar sus familias al Brasil, y los médicos esclavos cubanos en el Brasil se han puesto a hacer campaña para ayudar a que Bolsonaro llegue a la presidencia, porque eso supone su liberación. Esclavitud en el siglo XXI, con un ingreso de cerca del 80% del pago a favor de la dictadura cubana en el marco de una cuestión que ahora se tendrá que transparentar, porque eso es respetar los derechos humanos. Hay que transparentar ese contrato con la Organización Panamericana de la Salud y esa solvencia, ese sostenimiento del dinero brasilero a la dictadura cubana. Hay desafíos que son de cuestión interna a la política brasilera, pero que afectan a toda la región. Así es, señor Berzaín. Señor Sotero, va a marcar una segunda pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos hablando de esas primeras declaraciones que entregó en su primera entrevista Jair Bolsonaro, la que concedió hoy a la televisión brasilera, un discurso más moderado, un llamado a la unidad nacional y también algo que ha generado mucha polémica. Ha dicho que contempla que el juez Sergio Moro, es decir, el juez que lideró las investigaciones de Lavallato y que finalmente terminaron con la condena a 12 años de prisión del expresidente Lula da Silva, ha dicho que pues él contempla que Sergio Moro pueda llegar a ser inclusive su ministro de Justicia o en el futuro un eventual magistrado de una alta corte brasilera. Estaremos analizando y debatiendo este tema con nuestros invitados. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche. ¿Impotencia sexual? Pida su cita al 320-8899-777. bostonmedical.com.co. Es tema en Poder Latino. Presidente Trump considera firmar orden ejecutiva para abolir derecho a nacionalidad por nacer en Estados Unidos. El ex embajador mexicano en Estados Unidos explica repercusiones de la caravana de migrantes y envío de tropa a la frontera. Poder Latino, información política de interés para los latinos en Estados Unidos por NTN 24. 100 años del petróleo en Colombia. ¿Cuál ha sido el aporte de la industria al país? ¿Qué futuro le espera a los hidrocarburos en Colombia y el mundo? Todo esto será discutido con expertos nacionales e internacionales, gobierno y líderes de opinión en la primera cumbre del petróleo y gas del 14 al 16 de noviembre en Ágora, Bogotá. Vea esta cobertura especial solo por Noticias RCN y NTN 24. Continuamos con La Noche. Eran otros tiempos. Era otro el panorama regional, pero los tiempos cambian y la política también. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva está condenado a 12 años de prisión por corrupción y quien fuera su sucesora, Dilma Rousseff, removida del cargo en un juicio del Congreso en 2016 por violar normas fiscales, no alcanzó la votación para ser elegida senadora en los comicios del 7 de octubre pasado. El mal momento para la izquierda brasileña, acentuado por los escándalos de corrupción que han involucrado a cabezas visibles del Partido de los Trabajadores, recibió una estocada en las elecciones presidenciales del domingo.
El triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro como nuevo presidente de Brasil no solo significó un duro golpe a los ideales de la izquierda que enarboló por años el expresidente Lula. Sin duda es un giro radical que mueve los cimientos de la política regional. Se trata de la mayor economía de América Latina. Una economía que con Bolsonaro a la cabeza promete sepultar los rezagos de una izquierda evidentemente derruida y castigada por la población en las urnas. Nosotros no podemos con este mal del socialismo. No queremos ser mañana lo que hoy es Venezuela. Un voto ciudadano que convalida también la legítima exigencia de una región que, en mayoría, a juzgar por los hechos, decidió no callar más ante atropellos, crímenes y violaciones a los principios democráticos en Venezuela. Es bastante complejo. Nos llegan imágenes de militares venezolanos golpeando a su propio pueblo, atacándolo con brutalidad, intimidando a quienes luchan por la democracia y las libertades. Para nosotros sirve de ejemplo también. Hay mucha gente en Brasil que es solidaria con ustedes y lógicamente estamos en contra del gobierno de Maduro. Lógicamente estamos contra el gobierno Maduro. Brasil así entra al club de los que decidieron retomar el camino hacia la derecha o en su defecto dirigirse o quedarse en la centro derecha para rechazar cualquier intento del populismo de izquierda en Latinoamérica. Como en Argentina con Mauricio Macri, en Chile con Sebastián Piñera, en Colombia con Iván Duque, en Paraguay con Mario Abdo Benítez y en Costa Rica con Carlos Alvarado. Entre los que sobreviven al denominado socialismo del siglo XXI están Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Señor Pablo Sotero, vuelvo con usted a Washington, director del Instituto Brasil del Woodrow Wilson Center. Planteaba al comienzo de esta entrevista, señor Berzaín, que según su análisis, esto también fue un voto de protesta de los brasileros frente a los actos de corrupción, por los cuales pues está condenado a 12 años de prisión uno de los líderes pues, más emblemáticos del Partido de los Trabajadores, que es Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Brasil. Señor Pablo Sotero, ¿usted cómo interpreta ese voto que logró Bolsonaro el pasado domingo? ¿Es un voto en contra de esa corrupción? ¿Es un voto protesta? ¿O de alguna manera ese voto de los brasileños también representó una identificación frontal con sus propuestas? Es un voto de rechazo, sobre todo, por muy bien descrito por mi colega de este programa. Es así, fue más un voto de rechazo porque la gente en Brasil estaba bastante frustrada con el hecho de que el Estado brasileño ha sido usado para, incluso, usted hablaba poco de liderazgo brasileño en la región. Los brasileños no quieren tener liderazgo en la región cuando se trata de hacer contratos mal hechos, contratos criminosos con empresas de construcción en Brasil y en varios países. Brasil fue, sí, durante el régimen de Lula tuvo ahí un protagonismo diplomático, pero después supimos que esto estaba también al interés de empresas brasileñas que estaban haciendo cosas muy malas en estos países, como hicieron en Brasil. Lava Jato lo ha revelado. Esto es muy importante. El liderazgo que Brasil quiere, sea un gobierno más moderado, sea un gobierno más de centro-izquierda, sea un gobierno de derecha, es un liderazgo basado en la capacidad de Brasil de generar prosperidad en Brasil para sus ciudadanos y de esta forma impactar positivamente la vida de los países vecinos. Un mercado como Brasil creciendo, creando empleos, es bueno para Brasil, sí, es bueno para los países hermanos del continente. Y esto es, yo creo, el sentido que se busca en la diplomacia brasileña bajo cualquier presidente. Lo que ha pasado en años recientes fue muy desafortunado para Brasil. Esto se va a arreglar y creo que en relación a Venezuela, como decimos acá, la postura es de buscar soluciones en consulta, en cooperación con los países vecinos
para que aseguren, digamos, una solución para la crisis venezolana. Si usted quiere insistir en la cosa si Brasil va a intervenir, no, Brasil no tiene ninguna intención de intervenir, no hay apoyo para esto en las Fuerzas Armadas brasileñas, no hay apoyo para esto en la sociedad brasileña y como bien dijo el presidente electo, no es su intención proceder así. Soy Pablo Sotero, director del Instituto Brasil del Woodrow Wilson Center. Como siempre es un gusto para NTN 24 y para el programa La Noche contar con sus análisis de estos temas que tienen que ver con Brasil. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Señor Berzaín, termino con usted en la ciudad de Miami, en Florida. Quiero preguntarle lo que planteaban en el anterior bloque. Ha llamado mucho la atención esas últimas declaraciones que entregó el presidente Bolsonaro, el presidente electo de Brasil, según las cuales él pues contempla que el juez Sergio Moro, quien fue el que lideró todos los procesos de Lavallato, esos procesos de corrupción que terminaron con la captura y posterior condena del presidente Lula da Silva a 12 años por delitos relacionados con corrupción, que este juez tenga una alta posición en su gobierno. Incluso manifestó que posiblemente podría ser su ministro de Justicia o en el futuro podría ser un magistrado de una alta corte brasilera. Para usted, ¿qué significado tiene esto? ¿No puede generar algún tipo de suspicacia, teniendo en cuenta que usted me hablaba de esa independencia del Poder Judicial que tiene el Estado brasilero? En el Brasil, la independencia del Poder Judicial y la división independencia de poderes es un ejemplo. Lo que el presidente Bolsonaro ha querido significar con esa declaración es que hay hombres de derecho como el juez Moro que merecen un reconocimiento. Yo no creo que Moro le vaya a aceptar el Ministerio de Justicia al presidente Bolsonaro porque esa es una posición política y Moro es un juez. Si pudiéramos profundizar por qué hay estos jueces en el Brasil y por qué hay fiscales independientes en el Brasil, veríamos que es un esfuerzo de la democracia brasilera de hace muchos años de capacitación, estudio, buen sueldo, separación de poderes y reconocimiento a la función judicial. Y eso está funcionando por mucho tiempo y este es el resultado. Y seguramente el señor Moro, por sus propios méritos, el doctor Moro, llegará a un momento en el que tenga una jerarquía judicial mucho más alta, pero la intención de reconocimiento de Bolsonaro en este caso no tiene nada que ver con una ruptura de la división e independencia de poderes, todo lo contrario, es el reconocimiento del próximo presidente del Brasil a un poder judicial que ha permitido salvar la democracia brasilera, porque si el poder judicial brasilero no hubiera sido independiente para destapar la corruptela del Lavallato, corruptela de nivel mundial, y para mandar a la cárcel a gente tan poderosa y tan popular como Lula, seguramente el Brasil tendría una crisis mucho más grave. Ahora, el trabajo que tiene el nuevo presidente es sacar al Brasil de la crisis económica, de la crisis social en la que le está dejando la izquierda corrupta, la izquierda criminal del Foro de Sao Paulo, y llevar adelante, como lo ha dicho el profesor Sotelo, una visión de fortalecer a este país que es una potencia económica regional. Lo cierto, señor Berzaín, es que este juez ha dicho que en caso de que se concrete esa propuesta que manifestó el nuevo presidente, el presidente electo de los brasileros, pues que él la iba a estudiar. Señor Carles Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, abogado, politólogo y magíster en ciencia política y en sociología, ha sido un gusto tenerlo en este análisis hoy aquí en el programa La Noche. El gusto es mío, un saludo a toda la audiencia y le dejo la seguridad de que si se formaliza esa propuesta, el juez Moro no va a aceptar. Bueno, estaremos analizando ese punto muy seguramente con usted desde la ciudad de Miami. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Yo quiero leer algunas de las opiniones que ustedes han estado enviando a través de las cuentas de Twitter. Hoy hemos preguntado, ¿qué opina usted del triunfo de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil? Opiniones que llegan en las cuentas de Twitter del equipo periodístico. Rosero dice lo siguiente: es lo mejor que le ha podido pasar a Latinoamérica porque será el muro de contención del socialismo del siglo XXI. Álvaro Espina opina lo siguiente: pienso que es una muy buena oportunidad para el mejoramiento de la crisis económica y la inseguridad que afecta hoy a los brasileños y que le da un voto menos a la dictadura de Venezuela. Al socialismo hay que desaparecerlo antes que arruine a otros países en América Latina.
José Javier dice lo siguiente, Bolsonaro tiene dos cualidades que le permitieron marcar la diferencia y que requerían un giro en la política de Brasil. No tiene antecedentes de corrupción y sobre todo su origen militar que representa la lucha contra el crimen. Invitación a todos nuestros televidentes a que sigan opinando a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. También lo pueden hacer en www.ntn24.com, en @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, @la noche, ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.